Muy buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas de Tenerife al Día. Hace unos meses le presentábamos un proyecto muy interesante, el de Legalaria. Recordarán, una empresa de asesoramiento para que usted, como usuario, pues no sufra, por desgracia, lo que muchas veces padecemos, que son esos abusos de las empresas privadas, de las grandes, sobre todo empresas privadas, pero también de las administraciones públicas. Un proyecto encabezado por dos personas, una periodista, compañera de esta y colaboradora también de esta casa en ocasiones, como es Belén Molina, y una abogada especializada en este tipo de asuntos en defensa de los consumidores, como es Ágora Rosales Merenciano. Con Ágora queremos compartir los próximos 20 minutos de entrevista para darles a conocer cómo se encuentra Legalaria y sobre todo resolver algunas de las dudas que siguen, por desgracia, despejando en este caso o dando en la actualidad muchos quebraderos de cabeza a más de un ciudadano. Ágora Rosales, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme de nuevo. Sí, muchas gracias a ti por acudir, porque creo que hay temas que, aunque pasen los meses, pues no dejan de ser actualidad, pero para refrescarle la memoria a nuestros espectadores, ¿qué es Legalaria? Sí, Legalaria es una empresa que lo que trata es de pues, darle la facilidad a pequeños consumidores de poderse defender. Consumidores pequeños nos referimos porque se trata de reclamaciones de pequeñas cantidades, por ejemplo, cuando tienen un conflicto con telefonía móvil, cuestiones también a nivel bancario, de comisiones, tarjetas de crédito. Ese es el asesoramiento que principalmente nos tiene ocupados ya los últimos, bueno, ya casi más de un año que llevamos ya trabajando en este proyecto. Más de un año que llevan en marcha y eso sí, por último han recibido una muy buena noticia, no solo ustedes, sino en general toda la abogacía, como es la supresión de las tasas judiciales. ¿Por qué esto es tan importante para una empresa como Legalaria, pero también para el ciudadano? Sí, yo creo que ha sido realmente las mejores de las noticias que nos podrían dejar este año 2015, sobre todo porque sí que era una cortapisa muy importante para todos los ciudadanos medios que querían acudir a los tribunales. Estamos hablando de que en una reclamación normal, con cuantías, que en este caso podían ser superiores a 2.000 euros, tenían que pagar una tasa fija de 300 euros y aparte un variable que era el 0,5% de la cantidad que se reclamaba. O sea, claro, para una gran empresa 300 euros no suponen nada, pero para un consumidor, para un ciudadano medio, teniendo en cuenta cómo está el salario mínimo interprofesional, pues está claro que es una cantidad importante y sí que suponía pues una dificultad realmente considerable de cara a reclamar judicialmente. Claro, por ejemplo, pones el ejemplo de las cláusulas suelo, 320 euros creo que era de fondo para que cuando viniese Hacienda tengas ese dinero preparado. Como decías, muchas familias no se lo pueden plantear y claro, Legalaria tampoco es una ONG que se dedica a prestarle dinero a las familias, ¿entiendes? Claro, sí, realmente uno de los problemas más importantes que hemos tenido ha sido precisamente ese, el de lo que son las tasas judiciales, porque el procurador se puede fraccionar, los honorarios se le hace también precio social a las personas que acuden a Legalaria y se puede fraccionar, pero las tasas hay que pagarlas una vez que se inicia el procedimiento judicial, son plazos muy cortos y bueno, sí es verdad que suponía un problema cuando se lo decíamos a la gente, pues se lo pensaban mucho antes de decidirse a reclamar. Pero es curioso porque si ya de por sí la gente se lo suele pensar mucho antes de reclamar, si encima le ponemos este tipo de obstáculos, a mí parece una contradicción, ¿no? Sí, desde mi punto de vista es una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, porque lo que no se puede hacer es poner cada vez más impedimentos para poder reclamar. Se supone que quien reclama es porque considera, pueden luego darle la razón o no, pero entiende que tiene un derecho y un interés legítimo, o sea, que se ha visto vulnerado en algún derecho y que por eso acude a la justicia. Si a él, que se supone que está viendo vulnerados esos derechos, le están exigiendo el pago de unas tasas, los riesgos de ir a un procedimiento judicial, de que te condenen en costas y demás, pues yo creo que sí que es un problema realmente importante, ¿no? Y se está realmente criminalizando al que ha visto pues ese derecho vulnerado. Y hablando de las cláusulas de suelo tan nombradas, que antes poníamos el ejemplo también en este caso, leía también que el 90% de las demandas están siendo resueltas de manera favorable al denunciante. Sí. ¿Esto está ayudando a que la gente pierda el miedo también a demandar por las cláusulas de suelo? Sí, es verdad. A medida que ya van viendo la experiencia de conocidos, de vecinos, incluso bueno, a través de internet, van viendo cuál es la experiencia de las personas que reclaman, ya tienen muy claro si realmente quieren reclamar pues, solamente la nulidad de esa cláusula, si quieren reclamar la devolución de las cantidades indebidamente abonadas. La gente ya tiene mucha más cultura a nivel bancario, ya saben lo que es una cláusula suelo, se aprenden también a defender y por lo menos ya, sobre todo consultan antes de firmar cualquier cosa, cualquier tipo de contrato con una entidad. Entonces sí que es importante el hecho de que se vayan estimando. Y Canarias, además, en este caso la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, es una de las audiencias provinciales que no solamente anula la cláusula suelo, sino que además pues, accede a la devolución de las cantidades indebidamente pagadas a la entidad. Es que yo recuerdo la última entrevista que tuvimos en la que había mucha confusión en torno a la retroactividad, es decir, ¿se pueden devolver las cantidades que se han dejado, en este caso, de percibir durante todo ese tiempo, que se han pagado por los usuarios durante todo ese tiempo? Sí, la Audiencia Provincial de
aquí en Santa Cruz de Tenerife entiende que sí, muchos tribunales de Tenerife también lo entienden y a nivel nacional también. ¿Por qué? Porque si una cláusula, y eso es una cuestión ya de derecho civil puro, es decir, si una cláusula se declara ilegal, una cláusula que se entiende en este caso que es abusiva, que es nula, lo que no puede surtir es ningún tipo de efectos en el futuro. Con lo cual, si yo, en base a esa cláusula respecto de la que se ha declarado la nulidad, he pagado unos intereses que no tenía la obligación de pagar, me tendrán que devolver las cantidades que yo haya abonado. Es una cuestión bastante clara. Lo que pasa es que a nivel del Tribunal Supremo, cuando se han hecho las reclamaciones, como se han hecho de manera genérica, sobre cláusulas de forma genérica introducidas en determinados contratos de algunas entidades, el Tribunal Supremo, con cierta cautela, lo que ha dicho es, bueno, en principio no procede el abono de esas cantidades, sino que habrá que analizar en todo caso, pues eso, cada supuesto concreto para entender si realmente se deben devolver o no. Porque no si se puede hacer una afirmación genérica que digamos, bueno, todas las entidades financieras están afectadas. ¿Habría que mirar caso por caso entonces? Habría que mirar no el caso de la entidad, sino realmente el del particular. Si la persona que firma esa hipoteca, en este caso, pues tiene conocimientos financieros o no los tiene, si es una persona física o es una persona jurídica, o sea, habría que analizar las circunstancias, si hay oferta vinculante o no la hay. Es decir, lo importante en cada caso es analizar si realmente esa persona era consciente de lo que estaba firmando y de la repercusión que tenía en las cuotas hipotecarias esa cláusula. Es curioso porque esto me recuerda, y me voy a salir un poco del guión que tenía pensado, a una sentencia que conocíamos recientemente de la Audiencia Provincial, a beneficio de un compañero suyo que además colabora con esta casa, el abogado Carlos Álvarez, porque eran unos hermanos del norte de la isla de Tenerife que fueron estafados por un vidente. Un vidente que les cobró casi 74.000 euros a raíz de una serie de promesas que evidentemente nunca llegó a cumplir. Pero lo que venía a decir la sentencia y lo llamativo de todo esto es que la diferencia, y en esto sí que veía delito, era en que se había aprovechado de la ignorancia, de la falta de cultura de esas personas. Este matiz es clave en este tipo de abusos que a veces sufren los consumidores, ¿no? Claro, es fundamental, porque no es igual una empresa que se dedica a la promoción inmobiliaria, que se dedica a eso, a compraventa de pisos, que sí que tiene cierto trato con la entidad, que sabes qué cláusulas se introducen y qué cláusulas no, a un particular que lo que quiere es comprar una vivienda habitual, que lo que piensas que vas a firmar simplemente ese crédito a una cantidad, un número de años determinado, con una cuota determinada, pero no llegas a comprender el alcance de cada una de las cláusulas, que es que además son bastante ilegibles, o sea, es muy difícil de entender realmente el contenido y de hecho, tanto es así que a la hora de calcular la cantidad que el banco tiene que devolver en concepto de intereses, yo incluso he tenido que consultar pues, con auditores, personas que trabajan para la agencia tributaria, o sea, es muy difícil y con varios economistas calcularlo, o sea, realmente es complicado aplicar esas cláusulas, esas fórmulas matemáticas que vienen introducidas dentro de esa escritura, o sea, que esa posición de consumidor y el desequilibrio sí que es fundamental de cara a determinar si la cláusula es nula o no lo es. Pero me quedo con una de las consecuencias que decías antes en alguna de tus respuestas, de que ya la gente va al banco con otra actitud, por lo menos ya no se firma cualquier papel que se ponga adelante, ¿verdad? Sí, es fundamental. Lo que pasa es que también es cierto que hay muchas entidades que todavía hoy en día siguen metiendo miedo. Porque además me consta, personas además, porque se lo hacen a... ¿Y cómo se mete miedo con eso? Pues cuando van a la entidad van a presentar un escrito pidiendo, por ejemplo, eso, que le dejen de aplicar la cláusula suelo. Y además se lo suelen hacer a personas que tienen pocos recursos o a lo mejor un nivel cultural a lo mejor un poco inferior. Van y le dicen, mira, que es que realmente no se lo vamos a recibir, ese escrito no se lo recibimos. Entonces automáticamente me llaman, mira, es que no me van a recibir el escrito. Pues es claro, la respuesta es, dígale usted que va a poner una hoja, que le va a cumplimentar la hoja de reclamaciones, porque es que tienen la obligación de recibirlo y mandarlo en todo caso al servicio de atención al cliente de la entidad o a quien corresponda. Y bueno, en ese caso hay un cambio de actitud y ya le reciben el escrito, pero de entrada ya recibir ese escrito cuesta bastante. Y luego, por supuesto, los comentarios. Pues realmente el abogado solo le quiere sacar dinero, esa cláusula no se la vamos a quitar, al final les va metiendo miedo. El Tribunal Supremo ha dicho que realmente no le vamos a dar las cantidades que usted realmente ha pagado. Sí, ese es el miedo con el que la gente cuenta y en algunos casos funciona, pues luego vienen otros al despacho, nos consultan y tienen miedo a reclamar, es que me han dicho esto, ¿no? Entonces luego tienes que explicarlo otra vez, que es un derecho que tienen, que realmente hay jurisprudencia a favor, se las tenemos que enseñar, o sea, es bastante complicado que la gente realmente entienda que es un derecho que tienen y que lo pueden reclamar. Bancos que venden miedo muchas veces a los clientes, pero que también venden fantasías. Y por fantasías entiendo, pues por ejemplo, la salida a bolsa que en su momento hizo Bankia, que bueno, por mucha gente apostó por aquello, que al final, bueno, pues se mostró todo un bluff. Por cierto, el plazo está a punto de finalizar para aquellos que quieran reclamar. Esto creo que es importante, ¿verdad? Sí, porque cuando Bankia salió a bolsa fue el 20 de julio del año 2011. Una anécdota. Hay personas, porque me han llegado a mi contrato, que tenían firmado su contrato de compra de acciones antes de que la entidad saliera a bolsa.
Y eso lo he visto, lo hemos revisado y no es un caso, ni dos, ni tres. O sea, tenemos varios asuntos, varios casos. Que es fantasía, vamos. Que es fantasía totalmente. Entonces luego tenemos que explicar, oiga, que es que no se pueden vender acciones antes de que salga la entidad bolsa, ¿no? ¿Qué pasa? Que el plazo para reclamar, conforme vienen estableciendo los tribunales, es de 4 años. Porque se entiende que hay un error en el consentimiento, un vicio, porque yo tenía la absoluta convicción de que compraba esas acciones porque la entidad era solvente. Y 2 datos. La entidad, cuando fue a salir a bolsa públicamente, lo que venían a decir y lo que le vendían a los clientes era que tenían activos por valor de unos 328.000 millones de euros y que el volumen de negocio era de unos 485.900 millones de euros. Eso fue lo que vendieron y en base a eso muchísimas personas invirtieron gran parte de sus ahorros en comprar acciones de Bankia. Claro, eso estamos hablando de que año 2011. Pues en mayo de 2012 es cuando tienen que pedir un rescate de 19.000 millones de euros al Estado. Con lo cual, algo falla. O sea, no hace falta ser economista para saber que esa realidad y lo que le vendían a los clientes, pues realmente no era así. Por eso es importante que la gente lo sepa y que aquellos que realmente quieran reclamar, que lo hagan antes de esa fecha, sobre todo para evitar el tema de los plazos, porque sí que se viene entendiendo que se puede ejercitar la acción que dura 4 años desde la salida a bolsa de la entidad, con lo cual el 20 de julio de 2015 pues acabaría el plazo para hacer la reclamación. Bueno, insistimos que a todos aquellos que quieran reclamar y no lo hayan hecho, pues que se les acaba el plazo y que bueno, se tienen que dar prisa con esto. Pero antes también hablamos un poco de las compañías de telefonía móvil y ahora viene la Semana Santa y bueno, nos bombardean también a campañas publicitarias. ¿Con qué tenemos que tener cuidado en estos días? Sobre todo hay que leer muy bien lo que se firma. ¿Vale? Porque muchas veces por teléfono te dan una información, pero hay que tener muy claro cuando ya tienen las condiciones, leerlo todo muy bien, saben que tienen un derecho a desistir de ese contrato si realmente luego no están de acuerdo con él y sobre todo exigir que se cumplan realmente aquello que les han ofertado. Nos hemos encontrado con muchos casos en los que se oferta un paquete a lo mejor de productos y que luego, pues, o incluso a nivel de internet, pues les van a dar una serie de servicios que luego en la realidad pues no se les presta y les siguen cobrando mensualmente las cantidades. Entonces es importante que eso sí que lo pongan de manifiesto y que hagan sus reclamaciones pertinentes por teléfono, que dejen constancia, que apunten el número de reclamación para que luego realmente puedan pues reclamar la resolución del contrato o incluso el perjuicio que hayan podido obtener como consecuencia de esa actuación. Lo que pasa es que las compañías de telefonía móvil también han conseguido pues colocar en los puestos de comerciales o de gente que al final trata con el cliente directamente a personas que son auténticos artistas a la hora pues de hacerte ver bueno, que aquello todo solo son beneficios para el usuario, ¿verdad? Hay que evitar un poco a estos encantadores de serpientes dentro de lo que se pueda, ¿no? Sí, claro, por eso digo, pero de todas formas tienen ese derecho de desistimiento, o sea, si realmente luego no están de acuerdo con el contrato, si realmente luego cuando ven las condiciones no es lo que le habían ofertado, pues tienen la posibilidad de no seguir para adelante y eso es importante y sobre todo evitar los abusos, es decir, abusos como que pues empiezan a recibir eso, lo que decíamos la otra vez también, las tarificaciones adicionales, esos mensajes, los SMS Premium que te aparecen de repente en la factura que no estaba contratado, hay fórmulas para poder eliminarlo, se piden 2 facturas, que las personas solamente abonen lo que es el consumo real del teléfono para que no les corten la línea y lo otro ya se discutirá si al final la compañía se los reclama, pero cuidado porque sí es verdad que muchas veces entran algunos servicios que no están contratados o incluso les modifican las condiciones. Es que recientemente leía también en la web de Legalaria, que ya aprovecho y hago publicidad, legalaria.com, ¿sí? Que, por ejemplo, Movistar hace algunas semanas, creo que el 18 de marzo incluso, pues cambió las tarifas que tenía establecidas y avisó a sus usuarios, eso sí, previamente. Claro, ¿realmente se puede hacer esto? ¿Se puede cambiar una tarifa si ya tienes un contrato firmado con Movistar? ¿Esto cómo afectó? Porque a mí me llamó mucho la atención, la verdad. Sí, también lo está haciendo Vodafone, están cambiando las tarifas que tienen los consumidores y ahí depende, si realmente no haces nada, pues se supone que estás aceptando esa modificación. Lo importante es comunicar a la compañía. Porque aquí el silencio es positivo para ellos, entiendo. No, que sí, porque si realmente te lo están comunicando por un medio fehaciente, por correo electrónico, a través de una carta o a través de mensaje, y no dices que no estás de acuerdo, en teoría estás aceptando esas nuevas condiciones, porque sigues facturando con esas condiciones y estás aceptando la facturación. Pero si no estás de acuerdo, por supuesto que tienes la posibilidad de reclamar, sobre todo porque tienes un contrato en el que normalmente te fijan cuáles son las condiciones y normalmente no vienen vinculadas a un límite temporal, con lo cual hay que tener cuidado también porque si fuera por eso, al final cada año nos podrían modificar y sobre todo nunca al beneficio del consumidor. Siempre es para incrementar el coste del servicio. Pero entiendo que si te avisan antes pueden hacerlo. No lo pueden hacer. Sí, por eso digo que hay que reclamar, o sea, realmente no es legal que lo hagan, pero ellos lo hacen. Si no reclamas, evidentemente se consolida esa modificación del contrato. Entonces es importante que aquellos que reciban esos mensajes, si no están de acuerdo, que lo pongan de manifiesto a la entidad. En este caso, pues a la empresa de telefonía móvil.
pero es curioso, paradójico cuanto menos, que por ejemplo en esos contratos que muchas veces tienen una cláusula de permanencia que te obliga a continuar con esa empresa durante una serie de tiempo, bueno, ellos puedan romper las condiciones del contrato y sin embargo tú tengas que estar atado durante todo ese tiempo y que se te ocurra intentar salirte de la permanencia, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego en cuanto a la permanencia, nosotros hemos hecho ya varias reclamaciones y además todas han salido favorables para el consumidor, porque la permanencia tampoco es siempre legal. Es decir, si la permanencia está ligada a que, por ejemplo, me han dado un terminal y estoy amortizando ese terminal, esa permanencia es legal. Pero una vez que está amortizado, lo que no se puede hacer es ir renovando las permanencias automáticamente cuando no te están dando ningún servicio adicional. Entonces, es cuando se da esa circunstancia y ya el terminal está amortizado, esas renovaciones de permanencia, si no reclamas, evidentemente la compañía te lo va a seguir cobrando. Por eso, Legalaria la función que tiene es informar de los derechos a los consumidores y darle las armas, en este caso las herramientas, para que se puedan defender ante estos abusos por parte de las compañías, porque estamos hablando de que a lo mejor, sea lo que sea, aunque sea una comisión bancaria en este caso, o sea un SMS Premium, a lo mejor son 2 euros, 3 euros, pero multiplicado por el número de usuarios de ese servicio, pues estamos hablando de muchos millones de euros. Derechos de los consumidores no solo ante las grandes empresas o ante las empresas privadas, sino también ante las administraciones públicas, porque ustedes insisten, por ejemplo, en eso que conocemos como la responsabilidad patrimonial que tienen las administraciones. ¿Esto en qué consiste? Bueno, lo que consiste es en que si sufres un perjuicio como consecuencia de una actuación normal o anormal de la administración pública, tienes derecho a ser indemnizado. Por ejemplo, vas caminando por la calle y como consecuencia de que hay unas losetas que a lo mejor están en mal estado, bueno, en Santa Cruz, por ejemplo, da la casualidad de que hay 2 personas que sufrieron un accidente en el mismo sitio. Era una poseta de un árbol y había un desnivel, o sea, no estaba completamente llena de tierra. Metieron ambas personas, además, no fue el mismo día, el pie, o sea, se tropezaron, se cayeron con unas lesiones importantes y, por supuesto, tienen el derecho a reclamar. Mucha gente no lo sabe, pero es un derecho que tienen a reclamar siempre y cuando se acredita que hay algo que no está en buen estado. ¿No? Por ejemplo, puede ser eso, sobre todo de pavimentos que no se encuentran en perfecto estado. Y luego, entiendo que negligencias médicas también. Y claro, iba a decir ese supuesto también. Y por supuesto negligencias médicas. ¿Cómo se sabe si hay negligencia o médica o no? Nosotros contamos siempre con el apoyo de profesionales, que son los que tendrán que analizar toda la documentación para determinar si realmente simplemente es algo que falló, pero que se podía asumir como consecuencia de la intervención quirúrgica, o si se trata de un daño que realmente corresponde a una negligencia médica. Pero suelen ser bastante reacias a pagar las administraciones, por lo menos de entrada, ¿verdad? Sí, claro, normalmente no suelen abonar ninguna cantidad. Y eso que muchas, los ayuntamientos, por ejemplo, tienen pues sus conciertos con compañías de seguro, pero casi siempre te obligan a ir a juicio porque cuentan con el miedo de las personas a reclamar. Porque claro, contra un ayuntamiento, tener que reclamar ya supone realmente, pues eso, el riesgo de que se pueda perder el procedimiento, o a lo mejor ese es el miedo siempre del pequeño respecto al grande, ¿no? De todas formas, yo siempre que hablamos de esto recuerdo una cosa, y es que a mí personalmente me pasó hace algunos años porque, bueno, sufrí un desprendimiento bajando de la carretera que viene de Taganano a Santa Cruz, y aquello es una carretera del Cabildo que yo consideré en aquel momento que tenía que estar debidamente protegida porque era un sitio con riesgo. Y reclamé y gané. Evidentemente tuve que ir también a la vía judicial. Pero claro, ahí le quería preguntar a usted, ¿realmente Legalaria también apoya a las personas hasta esa vía judicial? Porque claro, es muy complicado, entiendo, después de iniciar ese pleito, esto ya conlleva pues un paso, es ir más allá, ¿no? Nosotros les acompañamos en todo el proceso, desde el primer escrito que se presenta, poniendo en conocimiento de la administración, en este caso si hablamos de responsabilidad patrimonial, lo que ha sucedido, hasta el procedimiento judicial, si realmente quieren tramitar el procedimiento con nosotros. Entonces se les hace un precio pues especial, porque vienen derivados en este caso de Legalaria, pero se les hace completamente todo el seguimiento hasta que al final se consigue la sentencia, los recursos que ya presentaron, o sea, todo hasta el final, porque tratamos a cada cliente como un caso, ¿no? Como un objetivo que quieren conseguir, y se les acompaña y se lucha con ellos para intentar conseguirlo. Cambiando un poco de asunto ahora, porque tú eres también abogada de la plataforma de afectados por las hipotecas. He colaborado con ellos durante varios años y bueno, y todavía sigo aportando el apoyo que puedo, ¿no? Quería preguntarte por un caso que hemos tratado mucho recientemente en esta casa, que es el de las viviendas de Añasa que están en manos de Banif, que es una filial del Banco Santander, y que, bueno, están en riesgo de quedarse en la calle. Aquello es todo un poco raro porque no dejan de ser unas viviendas que en su momento el suelo era de Visocán, que se da a una empresa privada, que se construyen viviendas de protección oficial en régimen especial. Bueno, todo este potaje que se ha formado, ¿cómo lo ves ahora, así por lo menos de entrada? Hombre, a mí me parece que es bastante turbio todo.
porque por lo menos la documentación que yo he podido examinar, sí que es verdad que era un suelo que pertenecía a Visocan, de Visocan pasó a una empresa privada, de esa empresa privada pasó a otra empresa, en este caso a Fadesa, y Fadesa es la empresa que se encargó de hacer la construcción de todas las viviendas de VPO. Hay que recordar que son viviendas de VPO, de protección especial, que tienen que estar, en este caso, alquiladas, o sea, tienen que estar destinadas a régimen de alquiler para personas sin recursos, y ahora, misteriosamente, esas viviendas han a formar parte de Banif, no sabemos en virtud de qué tipo de contrato, en virtud de qué legitimación tienen ellos para hacerlo, y nos encontramos con que les están haciendo a esas personas, les están obligando a firmar unos contratos de alquiler que realmente se rigen casi por la ley de arrendamientos urbanos, con unos alquileres muy elevados, en los que además a algunos se les cobra algo tan curioso como un impuesto de transmisiones patrimoniales. Hay un porcentaje, o sea, un dinero que se establece en ese contrato destinado a pagar un impuesto que cuando hay contratos de alquiler no se tiene por qué pagar. No parece lo lógico, por lo menos lo coherente con unas viviendas de protección oficial, todo esto que acabas de relatar, la verdad. Claro, porque además son viviendas que tienen un periodo de duración de esos contratos muy corto, les obligan además a renunciar a las listas de solicitud de viviendas de VPO, o sea, realmente es una situación bastante complicada, y luego hay casos en los que, bueno, además, es que otro dato que me estoy acordando, el ayuntamiento, o sea, se ha tenido que pagar para que se firmaran esos contratos unas fianzas muy importantes, o sea, hay muchas cantidades de dinero que se han entregado, parte del ayuntamiento en este caso, a Banif por esos contratos. Es decir, realmente yo creo que no veo la rentabilidad que supone en este caso para el ayuntamiento el tener esas viviendas en régimen de alquiler, con esos alquileres tan altos que además algunos de ellos están subvencionados. ¿Cuál es un poco la situación que se está dando? Pues que esa subvención, esa parte del alquiler que tendría que pagar el ayuntamiento, en algunos casos no los está abonando, y entonces Banif está desahuciando a la gente, y hay muchos procedimientos judiciales en curso. O sea, es una situación bastante dramática. Estamos hablando de personas sin recursos económicos que se pueden ver con un pie en la calle. Sí, sobre todo por el papel que ha jugado la administración, vamos, históricamente, por lo que cuentas, desde el principio hasta el final que se está produciendo ahora con esas amenazas de desahucios. Pero yo leí una vez en una entrevista que te hacían en Canarias ahora, que hablabas de una juez que está en Madrid de primera instancia, que ella no dicta un desahucio si no hay una alternativa habitacional. La verdad que esto me llamó mucho la atención, porque no hay un criterio común en este sentido, que parece lo más coherente. Claro, es que el derecho, como siempre, también depende de quién lo interpreta. Evidentemente, hay varios jueces ya a nivel nacional que lo que hacen es, si no hay una alternativa habitacional, evitar el desalojo. Es decir, ellos lo que hacen es, teniendo en cuenta las circunstancias, ojo, es decir, estamos hablando de si se trata, por ejemplo, de una familia que ha sido desalojada o pretende ser desalojada por una entidad bancaria, pero que esa era su vivienda anteriormente, que han hecho una solicitud de una vivienda social, o sea, que se han agotado los recursos para intentar pues adquirir otra vivienda o trasladarse a otro lugar, personas sin recursos económicos, y no se les da una alternativa habitacional, pues hay jueces a los que, bueno, que sí que apuestan por ese derecho fundamental a una vivienda digna y exigen que haya una alternativa habitacional antes de echar a esas familias. Al fin y al cabo, son las sentencias y también, ¿por qué no los criterios que se aplican en las sentencias los que van creando doctrina? Y a su vez, bueno, entiendo que eso pues puede ayudar a que las leyes se modifiquen o que se hagan nuevas leyes en base pues a esas conductas que se van repitiendo en los jueces. Habrá que hacer un llamamiento en ese sentido a la responsabilidad también de los jueces, entiendo. Sí, ¿no? Aquí la verdad es que a nivel personal sí que ha habido una lucha muy importante, en colaboración además con ISMA a través de la plataforma, sobre todo para hacer entender que aparte que por encima del derecho nacional hay un derecho supranacional. O sea, hay magistrados que en ese sentido también llevan luchando mucho tiempo. Hay un magistrado que además ganó un premio Foro Canario hace unos años, en el que abogaba por la aplicación de ese derecho, y yo me acuerdo al principio, hace ya unos años, cuando intentábamos paralizar un desahucio diciendo, oiga, que es que la ley contempla la posibilidad también en las ejecuciones hipotecarias de darnos un plazo para poder desalojar, y nos decían que ese artículo no se aplicaba. O sea, ha sido luchas constantes hasta que al final hemos llegado a la situación actual. Pero yo me acuerdo, antes incluso de que se modificara la ley, de presentar escritos a los juzgados diciendo, oiga, que es que hay un derecho supranacional, que realmente hay cláusulas abusivas, que tienen que ser estudiadas y analizadas de oficio, y cuesta. Y todavía hoy en día, sobre todo con las empresas, porque ahora se protege a la persona física, pero todavía cuando se trata de empresarios cuesta mucho, y se están pasando por alto muchas cláusulas que son abusivas, muchos intereses abusivos, porque como son personas jurídicas se entiende que no tienen la protección de un consumidor.
A pesar de que Europa eso lo tiene ya bastante masticado, y hay muchísimas sentencias a nivel europeo que dicen lo contrario, pero cuesta un montón. Al final parece que estamos en una espiral, empezamos hablando de las entidades financieras, acabamos hablando de los desahucios y al final todo tiene mucho que ver. Ágora Rosales, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y bueno, mucha suerte en ese proyecto que empezó siendo muy pequeñito pero que poco a poco va creciendo, que es Legalaria, y que pueden consultar nuestros espectadores a través de su web legalaria.com. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Muchas gracias a Ágora Rosales, como les hemos presentado ya en otras ocasiones, el proyecto de Legalaria. Insisto, pueden visitarlo en la web legalaria.com con Ágora Rosales como abogada al frente y también con nuestra compañera Belén Molina, periodista. Las dos estarán encantadas de asesorarles en, insisto, cuestiones del día a día, el que probablemente pues muchas veces nos vemos completamente desatendidos y sobre todo en inferioridad de condiciones para luchar contra las grandes empresas y, cómo no, también contra las administraciones públicas. Por nuestra parte, nada más. Les dejamos ya, eso sí, con la programación habitual. En unos minutos, como saben, comienza el programa de Manuel Artiles y nosotros volvemos ya el próximo lunes. Será como siempre a partir de las 8:30 de la tarde. Que pasen un feliz fin de semana.